Lo que está queriendo decir es con 10 declaraciones. ¿Cuál sería la respuesta de esto? 10 veces aparece la frase Vayomer Elohim, y dijo Dios, sea la luz, y dijo Dios, sepárense las aguas, y el total de y dijo Dios fueron 10. Y y dijo eran palabras que estaban conformadas por letras. Por lo tanto, los sabios dicen que el mundo fue creado justamente con el verbo, con la expresión. Yo creo que ya se trasladaron a Juan cuando dice el mundo fue creado ¿por qué? Por la palabra, ¿verdad? En el principio había Mahamar, en el principio era la expresión, era el verbo y el verbo era con Dios. Ahí se dan cuenta que era una de la forma hebrea de la antigüedad de entender cómo fue el proceso creativo del mundo. En este sentido, Bezalel combinó para poder llevar ese arquetipo del Mishkan, del tabernáculo, y poderlo llevar a algo físico. Es tan importante el idioma hebreo también que dice el Tania, uno de los libros de la sabiduría judía. Cuando yo digo libros de la sabiduría judía me estoy refiriendo a comentarios rabínicos que se basan en el texto del Tanaj. El Tania dice lo siguiente: si las letras con las cuales el mundo fue creado desaparecieran solo un instante, Dios no lo quiera, y regresaran a su fuente, todo el cielo se volvería un vacío absoluto. Los sabios interpretan de que el mundo fue creado con algo llamado Yesh mi Yesh, algo de la nada. Dios dijo, y sea la luz, y la luz fue. Pero dicen que el mundo se mantiene con Yesh mi Yan, algo a partir de algo. Todos los días, gracias al mérito de los justos y piadosos en este mundo, Dios sigue diciendo, y sea la luz. Y cuando deje de decir Yehior, sea la luz desaparecería. El Tania interpreta que esas palabras o esas expresiones, si volvieran a su fuente, el mundo sería un vacío absoluto. Siglo I, Jesús de Nazaret, Yehoshua Milarrat decía, en verdad yo les digo a ustedes, Behemet ani omer lachem, que antes se fundirán los cielos y la tierra a que una letra o un punto de la Torá o de los profetas cese de cumplir su función, porque todo se confirmará. Él dice que primero se fundirían los cielos y la tierra antes que un punto o una letra deje de cumplir su función. ¿Qué estamos viendo acá? La importancia para los maestros antiguos de las letras hebreas. ¿Por qué? Porque entonces comenzamos a ver que se trata de lo que llamamos en el Génesis el idioma de la creación, el idioma con el cual se dijo Yehior, sea la luz, sepárense las aguas de las aguas, Nace Adán, hagamos al hombre. ¿Ok? Dicen también algunos sabios que las letras del alfabeto hebreo fueron creadas antes de todo, y tiempo después el santo bendito sea por su uso empezó a crear el resto del mundo. ¿Qué interpretan los sabios? Lo primero que creó Dios fue el alfabeto, y luego con el alfabeto creó el mundo. Y muchos dirán, bueno, ¿dónde dice eso en Génesis? Cuando lo vemos en hebreo dice Bereshit bara Elohim et. En el principio creó Dios et. La partícula et no se traduce generalmente en las Biblias hebreas, en las Biblias en español, perdón, porque esta partícula generalmente es un complemento acusativo que no tiene equivalencia en los idiomas europeos y en los idiomas que hablamos actualmente. Pero si lo vemos directamente en el hebreo y cortamos la frase allí, diría: en el principio creó Dios la Aleph y la Tab. La Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo y la Tab sería la última. Por lo tanto, estaría indicando que creó todo el alfabeto. Este principio también se mantiene en el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que cuando vemos Aleph en griego, ¿cómo se dice? Alfa. Y la otra sería el omega. El alfa y el omega implican el principio y el fin, el primero y el último. Entonces se dan cuenta cómo siempre ha permanecido este tipo de interpretación, mostrándonos que la letra del alfabeto hebreo como medio de interpretación de la Biblia nos ayuda a entender mucho más el contexto de lo que el mundo antiguo quería transmitir. Seguimos. Este es el alfabeto hebreo. Son 22 letras, 22 consonantes, que van desde la primera, que es la Aleph, hasta la última, que es la Tab. El escriba era una persona que cuidaba la integridad del texto. Si se alteraba una pequeña letra o escribiendo el texto cometía un error de caligrafía, él agarraba esa sección del texto, la quemaba y luego la enterraba, para evitar de que hubiesen réplicas que podían generar
correctas interpretaciones. No solamente eso, sino que el escriba comparaba la diferente cantidad de manuscritos que existían, verificando si había una alteración. Era tanto así que, aunque no hubiesen palabras mal escritas, si en una línea había X cantidad de letras y en otro manuscrito había una letra más, una letra menos, eso le indicaba a él que había una añadidura o una eliminación de alguna letra. Por lo tanto, el escriba no era simplemente alguien que escribía, sino alguien que contaba. Y fíjense algo muy interesante. Yo sé que todavía no leen hebreo, pero para eso vamos a hacer un curso. La palabra escriba se dice en hebreo sofer, como lo ven allí. Y la palabra que está abajo, que dice el número, se dice mispar. Si se dan cuenta, hay ciertas letras de la palabra sofer que se encuentran en la palabra mispar. La samer la tenemos acá, la P la tenemos aquí y la resh la tenemos aquí. Esto significa que hay una relación en el hebreo por la raíz de la palabra. En el hebreo es un idioma, lo que llamamos un idioma de raíces y de ramas. La raíz, que se llama shoresh, puede estar compuesta por 3 letras. Y de ahí se van desprendiendo muchas ramas, muchas palabras nuevas que comparten la misma raíz. Así que escriba, sofer, comparte la raíz con la palabra mispar, número, porque el escriba contaba. El escriba era una persona que llegaba ahí, contaba el texto para poder verificar la integridad del mismo. Ah, muy bien. Y lo hallamos. Ok. Ahora fíjense. Prometí que le iba a regalar la diapositiva para que no se preocupen. En la antigüedad había aproximadamente unos 3 métodos de gematría, de métodos de interpretación por medio del valor numérico de las palabras. Actualmente existen como 40, pero no quiero mencionar esos 40 porque todo depende también del tiempo, de la escuela de pensamiento, de los valores numéricos que usemos hasta el día de hoy. El idioma hebreo antiguo era un idioma que la letra más grande valía 400, y para poder hacer otro número, 600, 700, 800, 900, yo simplemente combinaba letras. Pero actualmente, como tenemos millones, trillones, obviamente el mundo judío ha modificado un poco la gematría para que podamos con la misma letra hebrea generar cifras mucho más grandes. Ahora fíjense, en la antigüedad existía una relación llamada valor absoluto, donde yo podía relacionar las palabras por su valor llano y sencillo. Por ejemplo, la palabra padre en hebreo se escribe con la letra Aleph y la letra Bet. La Aleph vale 1 y la letra Bet vale 2. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto suma la palabra padre? Vale 3. Eso es el valor absoluto. Nos sirve para relacionar palabras y por lo tanto hacer una interpretación un poco más de lo que llamamos midrashica, un poco más de inspiración o un pensamiento motivador para que el lector de la Biblia pueda entender un poco los procesos. Y miren el siguiente ejemplo. La palabra shalom, que en hebreo es paz, tiene una gematría de 376. Vale 376. La shin, la lame, la bat y la men juntas forman 376. Y solamente en la Biblia hay una frase que tiene el mismo valor numérico. Y esa frase la encontramos en Éxodo 15 y 18, donde dice Hashem Eloh leolam vaed, y Dios reinará por siempre. ¿Qué hacemos con la gematría? Decimos, el verdadero shalom, la verdadera paz, es cuando es Dios el que gobierna y manifiesta su voluntad en el mundo. Ahí entendemos un concepto de shalom que generalmente no conocemos en el mundo occidental, porque para nosotros paz es ausencia de conflictos. Pero resulta que shalom viene de una raíz de shelemut, que significa completamiento, conexión. Shalom no es ausencia de conflicto. Shalom es cuando yo estoy en conexión con el Creador, cuando Él se manifiesta en mi vida a pesar de que el mundo esté en caos. Yo puedo tener shalom. Entonces fíjense cómo la gematría en su valor absoluto nos da esta luz. Otro ejemplo de gematría, tenemos algo que se llama valor reducido. ¿Qué es el valor reducido? Una palabra tiene un valor numérico, yo lo llevo a la mínima expresión. Ejemplo, si una palabra vale 16, ¿cuál sería su valor reducido? Yo sumo 1 más 6, su valor reducido es 7. En el siglo I se usaba mucho este tipo de gematría y por lo tanto se usaba no solamente en el Talmud, que es más o menos el siglo III,
sino también en lo que llamamos el Nuevo Testamento, que está justamente rondando por esos siglos. Fíjense, la palabra en hebreo vida, Haim, se escribe con la letra Het, dos letras Yod y una Mem. Si la Het vale 8 y cada Yod vale 10 y la Mem vale 40, eso hace que la palabra vida valga 68. 6 más 8 es 14, 4 más 1 es 5, ese es el valor reducido de la palabra vida. La palabra Mazal, suerte, también tiene un valor reducido de 5, aunque vale 14 en su gematría, su valor reducido es 5, por lo tanto se relaciona con Haim. Por eso los sabios dicen, el primer y el último aliento de vida de alguien no lo domino yo, es por la voluntad divina. Lo que yo hago entre ese periodo, ahí es donde viene el libre albedrío. Por lo tanto, depende del Mazal, no es suerte desde el punto de vista como lo vemos occidentalmente, sino de cómo el Creador ordena todo para que se manifieste su voluntad. También tenemos el valor parcialmente reducido, que es que no lo llevo a la última expresión, sino que me quedo un paso atrás. ¿Okay? Y tenemos el valor absoluto por letras, donde algunos sabios decían, bueno, la palabra Keter, corona, Kaf vale 20, Kaf vale 400, Res vale 200, es 620. Pero como Keter tiene 3 letras, le sumo esa cantidad de letras y le da 623. ¿Por qué menciono esto? Porque es importante saberlo, porque en los textos de la Biblia o en textos de interpretación rabínica de los siglos anteriores, se utiliza este tipo de método para confirmar o transmitir mensajes, y le voy a dar varios ejemplos durante esta conferencia. También el estudio del idioma hebreo nos permite acceder a algo que llamamos el Pardes. El Pardes son los niveles de interpretación hebreos. Para los hebreos la Biblia está escrita en 4 niveles de interpretación. Vamos a llamarlo desde el punto de vista quizás teológico o de ciencias bíblicas, vamos a llamarlo género literario. La Biblia puede tener diferentes formas de transmitir dependiendo del texto. Todo el mundo sabrá que leer el libro de Crónicas no es lo mismo que leer a Daniel. Leer Mateo no es lo mismo que leer Apocalipsis. ¿Por qué? Porque son niveles de interpretación distintos o están escritos en un nivel, en un género literario totalmente diferente. El Pardes es una palabra hebrea que está compuesta por estas 4 letras, P, Resh, Dalet y Samer. Y para los antiguos, esta palabra significa huerto o paraíso. Pero también es el acróstico de los 4 niveles de interpretación. La primera letra, que es la P, significa Peshat, que es lo literal. Es cuando un texto está en un sentido literal, llano, sencillo, sin ningún tipo de interpretación, tal cual como lo dice allí. Ejemplo, el cielo es azul, el cielo es azul, no voy a inventar más nada. Luego viene la Resh, que es Remex, que significa alusión o conexión. ¿Qué quiere decir eso? Tengo que buscar el contexto del texto. Si no me conecto con otro texto, no puedo entender qué es lo que significa la palabra o el texto que estoy exponiendo allí. Ejemplo, dice el profeta Isaías, Kola, Nikra, Shemi, todo lo llamado en mi nombre, lo hice, lo formé y lo creé. ¿Por qué el profeta Isaías dice todo lo llamado en mi nombre, lo hice, lo formé y también lo creé? No lo entiendo. Peshat, desde el punto de vista literal, no entiendo por qué sencillamente no dice todo lo llamado en mi nombre, lo creé y punto, o lo hice y punto, o lo formé y ya. Pero si hacemos un remix y me voy a un texto de la Torah que me explique qué son esas 3 operaciones, me doy cuenta que el profeta Isaías conocía Génesis. Y en Génesis aparece, hice al hombre, creé al hombre y formé al hombre. Y cada una de esas operaciones tiene un significado muy profundo. Y no solamente eso, cuando dice todo lo llamado en mi nombre, sabiendo que el nombre de Dios para el profeta Isaías era Yohei Bajei, las 4 letras del nombre inefable, les invito a ir a su casa, buscar esas 4 letras y escribirlas en forma vertical y en forma horizontal. Y se da cuenta que cuando le escriban vertical, forma exactamente la imagen de un ser humano. La Yod, la cabeza, la Hei, los 2 brazos, la Bat, el tronco, y la otra Hei, la pierna. Por lo tanto, la profundidad de lo que el profeta está diciendo alcanza una mayor comprensión cuando lo vemos desde el idioma hebreo. El siguiente nivel es la Talet, que es el Drash, que es lo que llamamos exégesis. Viene la palabra hebrea Lidrosh, que significa buscar. Es cuando yo trato de buscar el significado más profundo que el texto me quiere transmitir. El nivel Drash es el nivel de las
mashal, de las parábolas. Es el nivel de los textos que no necesariamente su interpretación es literal. Por lo tanto, yo al aplicar el drash voy a tratar de buscar el significado más profundo que encuentro allí. Y luego viene el nivel sot, que es el nivel secreto, que es el nivel místico, en algunas escuelas lo llaman Kabbalah. ¿Qué es el sot? Cuando ya veo que las palabras, nombres y lugares que están en la Biblia, en realidad no me están hablando de algo literal, me están hablando de algo muy profundo, interior. Les voy a dar un ejemplo. Dice la Biblia, cuando traigas un carnero, un sacrificio a mi templo, sácale toda la sangre y toda la grosura. Ok, eso es lo que dice literal. Yo voy a llevar un animalito, le quito la sangre y le quito la grasa. Pero desde el nivel sot o el nivel drash podríamos interpretar que ese sacrificio en realidad no está hablando de un animal, sino el animal que está en mí, mis pasiones. La sangre representa un ser humano que es impulsivo. La grosura es un ser humano que es sedentario, que no hace trabajo conforme a la Biblia, que no es practicante de la Biblia. Cuando yo veo que la Biblia me dice que Isaac tuvo dos hijos, un hijo llamado Jacob y otro niño llamado Esau, yo puedo interpretar, y dice la Biblia, Jacob era un hombre de tiendas, Esau era un hombre de casa. Era por 8, ¿verdad? Esau representaba al Yetzer Hará, la mala inclinación, y Jacobo representaba la buena inclinación. Que entonces, al hacer un drash, yo puedo interpretar que cuando me pide el Creador que lleve a dos animalitos para ser sacrificados, uno para su santuario y otro que va a ser llevado al desierto para hacer, uno es la representación del hombre que guarda sus mandamientos, que es el que se entrega para su servicio en el santuario, y el otro representa a aquel que viola su voluntad, que es enviado al desierto para la muerte. Es una forma metafórica de hablar de Esaú y de Jacob. O sea, comienza a hacer relaciones en el texto utilizando un nivel no literal. Hago una pequeña aclaratoria. Muchas veces podemos llegar a sacar el texto del contexto a la hora de hacer un drash, si el objetivo es nutrir a la persona con la voluntad divina. Fíjense este texto, Salmo 104:15. Dice: Yaín y Shemaj, el vino alegra el corazón del hombre. El vino alegra el corazón del hombre. ¿Qué dice literalmente? Que si yo me echo unos palos de vino me voy a alegrar, ¿verdad? Sí. Pero si tratamos de hacer un drash, un nivel de interpretación que es el tercero, y yo tomo la gematría de la palabra vino, que la palabra vino que aparece aquí tiene una gematría de 70, la palabra sot, que es el cuarto nivel de interpretación, también tiene una gematría de 70. Si reemplazamos la palabra vino por sot, diría: lo sot, lo oculto, alegra el corazón del hombre. De allí muchos sabios enseñan que cuando el ser humano ya ha colapsado todos sus deseos corporales, honor, poder, conocimiento, sexo, familia, lo que llamamos los deseos corporales o deseos sociales, la persona se siente tan vacía que busca la verdadera alegría y la verdadera conexión. Busca la conexión con lo secreto, con lo oculto, con lo espiritual. Y allí comienza a buscar a su Creador. Desde el punto de vista de la alegoría, fíjense, esto lo llamamos en la Biblia las naciones del mundo. Las naciones del mundo, Goín, significaría todos esos deseos corporales y sociales, que obviamente son necesarios y no los vamos a eliminar. Están allí precisamente para que podamos desarrollar sociedad. Pero hay un deseo que se llama Israel, que no estoy hablando de la nación de Israel, ni del pueblo de Israel, ni del país de Israel. Estoy hablando de que la palabra Israel, cuando la separo, forma el vocablo Yashar El. Israel se separa y forma el vocablo Yashar El, que es directo a Él. Y es justamente el deseo que todo ser humano desarrolla cuando ya la materialidad no le da felicidad. Entonces, busca lo espiritual, busca lo oculto que sería el Creador para poder alegrar el corazón de ese hombre. Estos son los niveles de interpretación y también lo podemos ver con el siguiente ejemplo. Esto es una de las declaraciones que para la fe judía o la fe hebrea es una de las más importantes. La encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Devarim 6:4. Se recita al despertarte, al acostarte, cuando en el camino, incluso todo hombre judío antes de morir lo recita. Se llama el Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, oye Israel, Adonai tu Señor, Adonai es uno. Y luego dice: Beatá Adonai Eloheja, Bechol Ibameja, Bechol Eshejá, Bechol Medeja.
Y amarás a Adonai tu Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Esa oración para nosotros es muy importante, pero fíjense el secreto que está allí. Allí está la fórmula de conexión con el Creador. Y la gematría nos lo revela. Todos estudian la Biblia aquí, ¿verdad? ¿Sí? La palabra Ejad, donde dice, oye Israel, Adonai tu Señor, Adonai es uno. La palabra Ejad, uno, tiene una gematría de 13. Aleph, Het y Dalet vale 13. La palabra amor, que luego aparece aquí, y amarás a Javá, con la letra Aleph, Hei, Bet y Hei, tiene una gematría de 13. Nos está enseñando la siguiente fórmula. Para yo poder ser uno, Ejad, con Dios, yo debo tener a Javá, amor. Porque el amor es la única cualidad que me permite conectarme con Dios. Para que lo entiendan de la siguiente manera, los sabios dicen que el único atributo que nosotros conocemos de Dios en el mundo es el amor. El Creador es amor, el Creador es lo que llamamos otorgamiento. Él no tiene carencia, Él es puro raxol jaspía, deseo de dar. Su único bien es beneficiar a los creados, hacer el bien al mundo. Por lo tanto, yo, como criatura, yo soy contrario al Creador. Él da y yo recibo. Él tiene deseo de otorgar y yo tengo raxol de cabel, deseo de recibir. Pero en mi desarrollo espiritual, yo voy a aprender a desarrollar ese deseo de otorgar también. Voy a pasar del amor propio al amor al prójimo. Y por lo tanto se entrega el amor como la única fórmula por la cual tú puedes conectarte con el Creador. Y por eso se dice que la regla de oro o el principal mandamiento es ve a Share y a Jacamón, ama a tu prójimo como a ti mismo. Los sabios llegaron a la siguiente conclusión: del amor a los creados yo llego al amor al Creador, porque no le puedo otorgar al Creador, yo no puedo darle algo al Creador porque el Creador no tiene carencia, pero a mi prójimo que sí tiene carencia, yo sí le puedo amar. Eso quizás nos traslada con el Nuevo Testamento cuando dice cómo puedes decir que amas al Creador y no amas a tu prójimo, cuando en realidad al que ves, al que toca, al que palpa, al que tiene carencia es tu prójimo. Fíjense cómo se confirma esta operación. Si amor vale 13 y Ejad, unidad, vale 13, ¿qué suma cuando uno amor más unidad? ¿Ah? 13 más 13, 26 es el valor numérico de Yod Hei Vav Hei, el nombre sagrado de Dios. Aquí te está diciendo Shema Israel Adonai Yod Hei Vav Hei, es el nombre sagrado, el nombre inefable, las 4 letras. El nombre, sobre todo el nombre, vale 26. Y nos está diciendo que para podernos conectar con Él es necesario amor y es necesario unidad. Toda esa fórmula está en Deuteronomio 6:4. Y muchas veces, por leerlo de forma literal, le pasamos de largo. Pero quizás profundizando un poco con la gematría, la relación numérica, podemos ir a ver verdaderamente la fórmula del servicio espiritual allí manifestada. Seguimos. También en la sabiduría judía existe algo llamado Kabbalah. Algunos dicen que es brujería, que es esoterismo, que es superstición, que es leer la mano, pero Kabbalah no es nada de eso. Yo trabajo con un instituto en Israel que se llama Bnei Baruch, y en realidad Kabbalah es ver la Biblia desde el punto de vista Zohar. ¿Qué sucede? Que obviamente siempre hay gente que desvirtúa el mensaje, gente que le mete astrología, gente que mete numerología a las cosas y lamentablemente termina desviando el mensaje. Es igual, ustedes quizás están familiarizados con usando el Nuevo Testamento, han creado sectas que incluso han hecho que hayan suicidios en masa. Y no por eso significa que el Nuevo Testamento está mandando un mal mensaje, sino que la mala interpretación o desvirtuar el mensaje original obviamente genera este fenómeno. Pero fíjense, Kabbalah es recibir, interpretar y transmitir la Torah. Y este es el lenguaje Zohar. Fíjense, muy interesante, la palabra que ven allí en hebreo con esas 3 letras se lee Moach, que significa mente. Moach es mente. ¿Qué enseña la Kabbalah? Que en la mente está la letra Men, representa la palabra muerte, Bet, la letra Ba significa y la letra She significa vida. En la mente está la vida y la muerte. Depende de con qué tú alimentes tu mente, hacia allí se va a dirigir tu vida, hacia el camino del bien, que es la bendición, el camino de observar los mandamientos, el camino del mal, que es la maldición, que es alejarse del Creador.
Por eso es muy importante siempre nutrirnos con la sabiduría de la Torá, de la Biblia, de los escritos, para que de esa manera podamos tener dominio sobre nosotros. Los sabios dicen, el libre albedrío nace cuando la persona se comienza a conectar con el Creador. El concepto de libre albedrío generalmente es hago lo que quiero, ¿verdad? Pero para el mundo judío, libre albedrío no es hacer lo que quiero. Si yo le coloco un perrito, chuleta y perrarina, y el perrito elige la chuleta, eso no tiene que ver con libre albedrío. Porque el libre albedrío no es el sabor del helado que yo me voy a comer o el tipo de ropa que me voy a poner hoy. Para el mundo antiguo, el libre albedrío es la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Y si tú no tienes concepción de lo que es el mal, ¿cómo vas a tener un libre albedrío fuerte? Cuando tú comienzas a estudiar la Biblia y te dice, esto no lo hagas, esto sí, esto no, esto sí, tú comienzas a desarrollar un mayor nivel de libre albedrío. Porque antes de conectarte con la sabiduría divina, tu libre albedrío está subordinado ¿a qué? A tu deseo egoísta. Bueno es lo que me beneficia, malo es lo que no me beneficia. Entonces dice ella, una niña por ahí, qué malos son mis padres, no me dejan salir en la alta hora de la noche con mis amigos. Para ella eso es malo. Pero viene la Biblia y nos dice, no, eso no es malo. Entonces fíjense, cuando yo comienzo a estudiar y comienzo a alimentar mi mente, desarrollo incluso mayor nivel de libre albedrío. Y esto, bueno, son conceptos para hablar de otro tema. Estamos con el hebreo. Fíjense otras cosas muy interesantes del hebreo. En el mundo antiguo, antes que se comenzara a crear los primeros aparatos, telescopios, visores de laboratorio, lupas, nosotros decíamos a la palabra agua en hebreo, mayim, y se escribe con 3 letras hebreas, 2 veces la letra mem y una letra yod. La letra yod es la más pequeña, pero representa lo superior, es la primera letra del nombre sagrado, y la letra mem significa agua, también en hebreo. Cuando se empezó a ver la molécula del agua, característicamente era muy parecida a la forma en que los antiguos escribían la palabra mai, 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, y por lo tanto, algunos dicen, oye, qué maravilloso, como el mundo antiguo quizás el hebreo es un idioma que tiene alta influencia quizás espiritual y puede tener, vamos a llamarlo un idioma profético, que con el tiempo la ciencia puede confirmar y en otros casos no validar. Otro dato interesante del hebreo, la palabra verdad en hebreo, emet, se escribe con la Aleph, la Mem y la Tav, y su valor numérico es 441, su valor reducido es 9. La palabra verdad equivale a 9. Lo contrario de la verdad sería la palabra sheker, que significa en hebreo mentira, su valor reducido es 6. Si se dan cuenta, la palabra verdad en su morfología, cada una de esas letras tiene una base firme. La Aleph tiene 2 patitas donde asentarse, la Mem tiene una base firme y la Tav. Pero la palabra mentira, sheker, es inestable, porque tiene solamente una base en el medio, por lo tanto hace que la mentira no es constante, la mentira es inestable. Y fíjense, muy interesante esto, la verdad vale 9 y la mentira vale 6. La mentira es lo contrario a la verdad. Y esto genera un fenómeno matemático muy interesante. Agarra cualquier número, por ejemplo 784, multiplícalo por la palabra verdad, que es 9, y llévalo a su expresión reducida y siempre te va a dar 9. Lo cual los sabios dicen que la verdad siempre es una, la verdad no es relativa, mientras que la mentira puede variar. Seguimos con otros ejemplos. Vamos al contexto de la Biblia. Bereshit, Génesis. En el libro de Génesis dice que había algo llamado el árbol de la vida, ¿verdad? El árbol de vida. Y eso hizo que incluso en la época medieval muchos reyes católicos y personas pagaran expediciones para ir a buscar ese árbol de la vida, para comerme de ese árbol y poder tener la inmortalidad. Y nadie lo ha encontrado. Pero resulta que en el mundo antiguo, cuando se transmite la palabra árbol de vida, a través de la gematría podemos tener la interpretación de cuál es el árbol de vida. La palabra en hebreo ajá y vida tiene un valor numérico de 73, que es el mismo valor numérico de la palabra Jochma, sabiduría. El árbol de la vida
en realidad es la sabiduría de la Torá, de la Biblia. Por eso está escrito en Mislé, Proverbios, capítulo 11:30, el fruto del justo es árbol de vida. Y luego en Proverbios 3:18 dice, la Torá es un árbol de vida para los que ella se aferra. Ya los antiguos habían interpretado cuál era el árbol de la vida. Pero resulta que a veces somos literalistas, no nos gusta conectar y pensamos que estamos hablando de un lenguaje literal. Génesis en sus primeros capítulos no es nada literal, igual que leer Daniel o leer Apocalipsis no es nada literal. En estos días estaba hablando justamente con un amigo que es pastor y él me decía, ¿qué es para ti la marca de la bestia? Entonces él decía que era un chip. Otros decían que era la computadora, porque como usabas el mouse en una mano, yo le decía, oye, mira, para mí, que todos los días leo Deuteronomio 6:4, que es el Shema Israel, dice, colocarás estas palabras entre tus ojos y en tus manos. Y nosotros siempre hemos interpretado que colocar la palabra entre los ojos y entre tus manos significa tener pensamientos acorde a la voluntad divina y que tus acciones sean coherentes con estas acciones. Pensamientos y acción. No es un mandamiento literal, porque si la Biblia fuera literal, ¿qué significaría circuncidar tu corazón? No estamos hablando de suicidios en masa, ¿verdad? Cuando vemos circuncidar tu corazón, estamos hablando de cortar tus pasiones, porque está escrito el corazón es engañoso. Y yo le decía, yo lo que veo ahí en Apocalipsis es la antítesis de Deuteronomio 6:4, porque dice que la bestia te marcará entre los ojos y las manos, o sea, te enseñará palabras contra el Altísimo y por lo tanto tus acciones serán de iniquidad. Y esto provocaba una ley espiritual que decía, la paga del pecado es la muerte. Y él me decía, ajá, no puedes ni comprar ni vender, ¿qué significa eso? Yo le decía, no, ya eso es historia. Cuando ustedes se dan cuenta que se instituye el Imperio Romano, se creó algo llamado fisco judaico. ¿Sabían qué era eso? El fisco judaico fue un impuesto muy agresivo. Es que equivalente a lo que hoy en día Donald Trump dice, pondré aranceles del 50, 100%. Bueno, eso era el fisco judaico. Cualquier judío que no aceptara la religión del imperio, se le ponía un impuesto tan grande que no podía ni comprar ni vender. Y la única forma más barata de sobrevivir era aceptar la religión del Imperio Romano. Entonces fíjense cómo a veces los textos no podemos verlos desde un literalismo, sino que también incluso el contexto histórico, cultural, o el remes, la alusión con otros textos, nos va a abrir esa interpretación. Seguimos con otro ejemplo. Vamos a ver letras hebreas. La primera letra del alfabeto hebreo es ella que está allí, que es la Aleph. Es como decir la A. Su valor numérico es 1 y representa a Dios. Porque ¿quién es uno? Dios es uno. Pero también representa a Dios porque la palabra que más veces se usa en la Biblia para decir Dios en hebreo es Elohim. Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios. Y Elohim se escribe con la letra Aleph. Así que la Aleph representa también a Elohim. También representa el nombre sagrado 26. ¿Por qué? Porque si ustedes ven la letra hebrea, cuando ustedes comiencen a hacer caligrafía hebrea, se van a dar cuenta que cada letra hebrea está compuesta por otra letra. Las letras hebreas están compuestas en realidad por otras pequeñas letras que al unirse forman una nueva letra. La letra Aleph está escrita con dos letras Yod. Una letra Yod que está arriba, una letra Yod que está abajo, una letra Vav. Y si vamos a la gematría, la Vav vale 6 y cada letra Yod vale 10 y eso suma 26, que es el nombre, el valor numérico de Yod-Heh-Vah-Heh, de lo que se traduce como Jehová o Yahvé en otras traducciones, el nombre sagrado. También el nombre de la letra Aleph, cuando yo lo volteo, forma la palabra Pelé, milagro. ¿Y quién es el único que hace milagros? Dios, el creador. Muchos dirán, ajá, suena bonito. ¿Y en qué influye esto en la traducción? ¿Se acuerdan de lo que leímos de Jesús de Nazaret? Si una letra o un punto deja de cumplir su función, todo se volvería un vacío solito, se fundirían los cielos y la tierra. Vamos a ver varios ejemplos. Miren esas letras que están acá, a la izquierda y a la derecha. Son la misma palabra, pero hay una diferencia. En la de la derecha no tiene la letra Aleph.
Y la Aleph decimos que representa ¿a quién? A Dios. La palabra que está al principio, arriba a la izquierda, se lee Adán. Adán es el nombre que le damos al primer hombre, a la creación de Dios. Adán es la persona, es la humanidad. Nace Adán y hagamos al hombre. Eso es Adán. Si la de abajo, ya la vimos, es la palabra Emet, es la palabra verdad. ¿Ok? Betorateja Emet, tu Torah es verdad. Eso es Emet, verdad. Y la última palabra que está aquí dice Geulah. Geulah significa redención. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa si a la Adán le quitamos la Ale, forma la palabra Adán, que es sangre? Si a la palabra Met le quitamos la Ale, forma la palabra Met, que es muerte. Y si la palabra Geulah le quitamos la Ale, forma la palabra Golá, exilio. Si lo llevamos a la interpretación midrashica, ¿cómo hago yo cuando estoy en exilio, que no solamente es algo físico, que estoy expatriado de mi tierra, sino que también representa el exilio espiritual cuando yo estoy alejado de Dios? ¿A quién tengo que buscar? A Dios, a la Aleph, para que mi Golá, mi exilio, se vuelva que una redención. Si yo estoy en muerte, porque vivo en pecado, porque vivo alejado de la verdad de su palabra, ¿a quién tengo que buscar? A Dios. Para salir de esa muerte espiritual, de la paga, el pecado, de la muerte. A Dios. Y es como que estuvieran buscando a la Aleph. Y la palabra muerte forma la palabra verdad. Y está escrito, tu ley es verdad. Y la palabra sangre es cuando un ser humano es insanguíneo, es impulsivo, es colérico. ¿Qué tiene que hacer para dominar sus pasiones? Ahí tenemos los mandamientos, estatutos y preceptos. Y por lo tanto, de ser dar, de ser simplemente sangre, pues se vuelve a dar. La criatura hecha a imagen y semejanza de Dios. Y por eso la letra Aleph está al inicio de ese nombre, recordándonos que siempre Dios debe estar de primero en nosotros, en nuestra vida. Y si nos alejamos de Dios como primer lugar de todo, como punto de partida de nuestra intención, estaríamos simplemente viviendo como animales, del impulso de la sangre. Interesante, ¿verdad? Vamos con la letra B. No voy a decir todas las letras, pondré un ejemplo, 3 nada más. La letra B es la segunda letra del alfabeto hebreo y significa casa. La letra B es lo que llamamos en hebreo casa, Bet. Esto sería una Bet tefilá, una casa de oración, por ejemplo. Bet tefilá, casa de oración, una Bet midrash, una casa de estudio. Si yo tomo la palabra padre en hebreo, Ab, y la palabra hijo, Ben, y las uno, van a estar relacionadas con la letra Ben. Si yo tomo la palabra padre, Ab, y la palabra hijo, y las uno, formo la palabra Eben, roca, cimiento. Y por eso en la cultura hebrea siempre se ha enseñado que el fundamento o la roca es cuando nos apegamos a la enseñanza de nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Edificaste sobre el fundamento, la roca. Y esto enseña justamente que la transmisión generacional es muy importante para que se pueda mantener el legado. Por eso Abraham, que es el primer Ab, el primer padre, se le dice, tú, tus hijos y los que vengan después de ti guardarán este juicio y esta equidad. Y por lo tanto viene la bendición de quien dice la bendiga todas las naciones de la tierra. Esto es un principio judío que se desarrolla con esto, que dice Maaseh Avot Siman Lebanim. Las acciones de los padres son señales para los hijos. Todo lo que nuestros padres hicieron, en cierta manera, también repercuten para que nosotros podamos mantener nuestra fe sólida. La B representa la unión entre dos entidades. Pero fíjense esto, sabiendo eso, la primera letra con que comienza la Biblia es la Bet. No comienza con la A, no comienza con ninguna letra, sino con la B. Si tomamos solamente la primera palabra de Génesis, que es Bereshit, en el principio, y aplicamos Midrash, que es que comenzamos a jugar con las letras hebreas, se pueden formar 3 palabras diferentes. La primera palabra se forma cuando tomamos la primera y la última sílaba y dejamos la sílaba central, forma la palabra Brit Esh, pacto de fuego. Los sabios dicen
que desde el principio Dios hizo un pacto de fuego. ¿Por qué fuego? Porque el fuego representa la transformación, representa justamente ese elemento que nos permite transformar nuestro deseo egoísta en deseo de dar. Luego, si tomamos la primera letra con la última sílaba y dejamos las centrales solas, forma la palabra Beit Rosh, la casa del creador. Los sabios dicen que la mejor manera de saber que hay un creador es viendo la creación. La creación es el lugar donde se manifiesta el creador. Por eso se llama creación, porque viene la palabra Beriá en hebreo. Y creador se dice Boré. Boré se dice creador. Y cuando tú tomas la palabra creador, la separas, formas la palabra Boiré, que significa ven y ven. El creador te invita a descubrirlo a él, justamente en la naturaleza. La gematría, justamente la palabra naturaleza, se dice en hebreo Ateba, y tiene el mismo valor numérico en la palabra Elohim. O sea que Dios se manifiesta a través de la naturaleza, a través del mundo creado. La palabra mundo también es interesante, se dice en hebreo Olam. Mundo Olam, pero también viene la raíz Elel, ocultar. Dios se oculta del mundo para que tú lo busques. Y en esa búsqueda se revela. Y la última palabra es ir a Shabbat, que es respeto al Shabbat. Porque por eso dice al principio que al final, el séptimo día, lo santifica porque en él cesó de toda obra creativa. Nosotros decimos cesó y no reposó por lo siguiente. Porque el Todopoderoso no reposa porque no se cansa. Él no se puede cansar, es el Shaddai, el Todopoderoso, no se cansa. El vocablo hebreo que aparece allí es shet, que es pararse o detenerse. Él se detuvo, se contuvo de la obra creativa. Entonces fíjense como muchas veces las traducciones nos pueden mandar mensajes que no son. Como el Todopoderoso se puede llegar a cansar. Aquí viene el debate sobre filosofía judía. Les voy a dar un ejemplo. A ver, si me salgo del tema me ubican, porque a veces me pongo a... Fíjense, yo siempre hago esta pregunta para los estudiantes de filosofía judía. Yo he ido a varios países a dar charlas sobre pensamiento filosófico y decía la siguiente pregunta en contraste con la mitología griega. Yo le pregunto a la persona, ¿Dios es todopoderoso? La mayoría dice, sí. Si Él es todopoderoso, ¿puede crear una piedra más grande que Él? ¿Sí o no? Claro. El todopoderoso la puede crear. Y si no la puede cargar, ¿dejaría de ser todopoderoso? ¿O no? Entonces, ¿puede crear una piedra más grande que Él? Sí. Y si no la puede cargar, ¿la puede cargar o no la puede cargar? Pero resulta que este debate no aplica al Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia es el sobre infinito. Y si Él crea una piedra más grande que Él, ya deja de ser infinito y se vuelve finito. Y lo peor que si te la imaginaste cargándola, le pusiste piernas, le pusiste brazos, le pusiste que la ley de gravedad lo afecta. Te imaginaste fue al Atlas, al titán griego que carga el planeta. Eso no aplica al Dios de Abraham y de Jacob. Pero fíjate como a veces, como formulamos algo, llegamos a terrenos que no son necesariamente discutibles en el concepto que tenemos de Dios. Otro ejemplo. Miren esto. Génesis capítulo 1, verso 1. Génesis capítulo 1. Bereshit bara Elohim el Hashamay ve'aretz. Y al principio creó Dios los cielos y la tierra. No veo nada extraño en este versículo cuando lo leo en español. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero si lo veo en hebreo, y ya me enseñaron que la letra B vale 2, yo puedo agarrar la palabra Bereshit, que es una palabra compuesta, porque en realidad la raíz es Reshit, principio. Cuando yo le coloco la letra B como prefijo, significa en el principio. Pero si yo agarro la letra B y la separo y veo que la letra B es un número 2, puedo leerla de la siguiente manera. Dos principios creó Dios, hacia los cielos y hacia la tierra. ¿Qué significa esto? Que los antiguos, al leer así, llegaron a la siguiente conclusión, que en el mundo hay dos mundos, el mundo espiritual y el mundo físico. Porque el mundo hacia los cielos, la palabra cielo, Hashamay, tiene una gematría de 390, que es el mismo valor numérico de la palabra alma, de Shammah. Y la palabra tierra, Eretz,
tiene la misma raíz de la palabra ración, que significa voluntad o deseo. Los sabios siempre han interpretado de que hay un Olam Nahut, un mundo inferior, un mundo carnal. Pablo lo llama el mundo físico, el mundo carnal, o el Olam Hamixar, el mundo superior. Pablo lo llama el mundo espiritual. O también lo podemos llamar como Adán Penim, el hombre interior, o el hombre exterior. No importa cómo lo desarrollemos, estamos hablando de lo mismo: espíritu y materia, cuerpo y alma. Y fíjense, todo esto está codificado desde la antigüedad en el idioma hebreo. Lo confirmamos con Génesis 2.7. Génesis 2.7 dice: informó Adonai Elohim al hombre. Cuando yo leo eso en español no veo nada raro. Informó Adonai al hombre. Así significa, informó Adonai al hombre. Pero cuando lo veo en hebreo, ¿se acuerdan cómo le decía que se decía palabra en hebreo? Ot. Y ot significa señal. Aquí hay una señal. Porque en el hebreo, fallecer Adonai Elohim al hombre, y creó Adonai el hombre, fallecer, esta palabra gramaticalmente está escrita con dos letras yod. Pero cuando Dios crea los animales, utiliza la misma palabra yetzer con una sola letra yod. De ahí vemos una señal: el hombre tiene dos yetzer, tiene dos yod. Los sabios llaman a la primera yetzer Tov, la buena inclinación, y Yetzer Hara, la mala inclinación. La buena inclinación es cuando mi alma gobierna mi cuerpo, y la mala inclinación es cuando mi cuerpo, mis pasiones gobiernan mi ser. Representa al hombre espiritual y al hombre carnal, al hombre interior y al hombre exterior. Eso ya existía en el idioma hebreo. Vamos con la letra G, para terminar el ejemplo de la letra, y luego vamos con versos. La letra G es la quinta letra del alfabeto hebreo. Y miren cómo están las señales. En Génesis dice: esta es la historia del cielo y la tierra ser creado. Yo no veo nada raro allí. La Biblia dice: esta es la historia del cielo y la tierra cuando fueron creados. Ahí no hay nada extraño. Pero cuando lo veo en el hebreo, hay algo muy particular que está en todos los manuscritos de la Biblia. En todos los rollos de la Biblia hay una señal allí. Aquí está en hebreo y la señal la encontramos acá. En todos los rollos de la Biblia hebrea antigua, la letra G está chiquitica. Todos los escribas la transmitieron, la pusieron chiquitica porque así la vieron en el rollo original. Y de generación en generación, en los diferentes rollos que se han encontrado en diferentes partes del mundo, está pequeñita la letra G. Recuerden que las letras son señales. ¿Por qué está pequeña? Para poder saber por qué está pequeña, yo debo saber qué significa la letra G. Y aquí les hice un resumen. ¿No lo ven? Traté de resumirlo. Cuando la hice me sentí a ChatGPT. La letra G es la letra número 5 del alfabeto hebreo. Representa los 5 libros de la Biblia, del Pentateuco. Pero también la letra G está compuesta, está creada por otra letra. La letra Dalet, que es esta, y la letra Yod, que es esta. Ambas forman la letra G. La letra Dalet vale 4 y la letra Yod vale 10. 10 más 4 es 14. 14 es el valor numérico de David, que representa la realeza. Pero la palabra 14 también es el valor numérico de la palabra mano, Yad. De ahí se enseña que los reyes son la diestra de Dios, la mano derecha, el representante de Dios en el mundo. Pero también la letra G nos dicen que es la letra de la Teshuvah, la letra del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la letra G es como una cajita donde el hombre está dentro. Cuando el hombre peca, cae al abismo de la perdición. Pero siempre tiene una puertecita arriba para que el hombre pueda volver a entrar. Y por eso se llama la letra del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque es la letra de la Teshuvah, la letra del retorno a la voluntad divina, a sus mandamientos, a sus preceptos. También la letra G representa la letra de la creación, porque cuando el hombre, el ser humano crea, los sabios dicen que justamente utilizó la letra hebrea para la creación. Fíjense lo interesante de esto. Si yo agarro la letra G que está chiquita en este verso y hago un corte aquí en la lectura, cambia la traducción. En vez de decir, él estudió a Shammai de Jahar de Tibarán, esta es la historia de los cielos y las tierras ser creados, dice,
él toldo a Shammai dejar Bejet Baram, lo cual traduce, está la historia de decir la tierra que con la letra Hei fue lo creado, con la gente creado. La Hei es la letra de la creación. ¿Cómo se come esto? Vamos a dar un ejemplo. Abraham y Sara. ¿Saben quién es Abraham? El primer patriarca, el primer hebreo, y Sara era su esposa. Dice el texto que Abraham y Sara eran estériles, no podían tener hijos. Abraham y Sara no podían tener hijos y aquí había un problema. Dios les dijo, y será bendita la nación de la tierra, tu descendencia será como la estrella del mar y la arena, la estrella y la arena del mar. Pero eran estériles, no podían tener hijos. A la esposa se le ocurrió, bueno, la solución de que tomara Agar, pero sabemos que eso no sale muy bien. Pero miren lo interesante de esto. Dios le cambió el nombre. Y después de cambiarle el nombre, después que pudieron tener hijos. En hebreo, Abraham se escribe así: Aleph Bet Resh Mem. Y Sara y su esposa se escribe Shir Resh y Yod. Cuando le cambió el nombre a Abraham, de Abraham a Abraham, la única diferencia es que le colocó la letra Hei. Y a Sarai de Sara, la única diferencia es que le colocó la letra Hei. ¿Lo ven allí en el texto hebreo? Les colocó la letra de la creación. De ser Sarai, mi princesa, ahora es Sara, la princesa del mundo. Y de ser Abraham, padre, ahora es Abraham, el padre de las multitudes. Luego que le colocó la letra hebrea, tuvieron hijos. Pero miren algo muy interesante en este fenómeno. El valor numérico de Abraham es 243 y el de Sarai su esposa 510. Ambos suman 753. Después que le cambió el nombre, Abraham ahora suma 248 y Sara suma 505. Pero ambos siguen sumando juntos 753. No altera la geometría, porque no los alteró a ellos, le dio una bendición. Ya ellos se habían apegado a la Torah, se habían apegado a sus mandamientos, estatutos, preceptos, y por lo tanto los bendijo. La bendición no te altera, la bendición te da herramientas para poder crecer mucho más. Por eso el cambio de nombre es muy interesante. Si es el nombre de Oseas, como Moisés había una asistente que era Oseas Minú, en el hebreo Osea. Y le cambié el nombre a Josué. Tú ves la Biblia, Oseas se lo cambió a Josué, no ves ninguna diferencia, no hay una gran cosa allí. Pero cuando lo ves en hebreo, Osea le cambió el nombre a Yehoshua. Y en el hebreo, para que Osea se transforme en Yehoshua, solamente tiene que agregar una sola letra al inicio, la Yod, la letra del nombre sagrado. Por lo tanto, ¿qué fue lo que hizo? Cambiarle a Osea, que significa salvación, y ponerle la Yod para que diga Dios salva. Para que como futuro líder de Israel no se olvidara que el que salva es Dios y no él es un instrumento del Creador. Le dio la letra hebrea para que lo bendijera, para que lo protegiera, pero también para que le recordara su camino. Vamos por ejemplo, seguimos con otro ejemplo, vamos al Nuevo Testamento, que usted lo maneja mejor que yo. Rabbi Ben Obed, un hebraísta experto, que ve el Nuevo Testamento bajo el trasfondo hebreo, hace la siguiente relación numérica muy interesante. La palabra Mesías, que en griego es Cristo, tiene un valor numérico de 358. Su valor reducido es 7. O sea que la palabra Mesías en hebreo, el valor reducido es 7, y 7 es lo que el mundo judío llama el número perfecto, porque el 7 representa la perfección de la creación. El Shabbat es el séptimo día, que es la novia de los días de la semana. También tenemos los 7 espíritus de Dios, que habla con Isaías, o sea, el 7 representa la perfección de lo creado. Y por eso el Mesías representa el ser humano perfecto. De ahí donde dice Pablo, Mashiach, Tazlita Torah, el Mesías es el objetivo de la Torah. Ahora bien, cuando él no quería mostrar su identidad como Mesías, él utilizó títulos que para el entendido lo aludían como Mesías. Ejemplo, él dice, yo soy la luz del mundo. En hebreo se dice Or Haolam. El valor reducido de Or Haolam es 7, que es igual al de Mesías.
Él decía, yo soy el eje Nahain, el pan de vida. El valor reducido del eje Nahain es 7. Él decía, Anía Roé, yo soy el pastor. El valor reducido de eso es 7. Él decía, yo soy la puerta, Anía Dalet. El valor reducido es 7, que es el mismo decir Mesías. Y él decía, Anía Gefen, yo soy la vid. Gefen, el valor reducido es 7, que también significa decir, yo soy el Mesías. Aquí vemos que el estudio del hebreo no contradice la fe cristiana de muchos, más bien la profundiza. Les permite incluso defenderse. ¿Por qué? Porque vemos que el trasfondo del Nuevo Testamento es un trasfondo hebreo. Y aunque estuviese la mayoría de los textos escritos en griego, que es lo que llamamos un griego koine judaico, es un griego con contexto judaico. Hay una Biblia llamada la Septuaginta, que también ocurre el mismo fenómeno. Es un griego koine, es un griego que a pesar de que es griego, alguien de Grecia no lo entendía. Tenía que estar formado en la Biblia para poder entender ese griego. ¿Por qué? Porque tenía un trasfondo hebraico. Voy a dar varios ejemplos del Nuevo Testamento para que vean cómo muchas veces el Nuevo Testamento, visto este trasfondo, nos permite entender un poco más lo que sucede. Algo muy interesante. Isaías 53:7 habla de que se va a manifestar un cordero de Dios, un ser Elohim. En el mundo judío muchos no reconocen a Jesús como Mesías. Y hay un libro judío llamado el Talmud donde pregunta, Ma Shemo, ¿cuál es el nombre del Mesías? Y uno dice, el Mesías se llamará fulano, el Mesías se llamará Meir, Megano, el Mesías se llamará Sutano. Resulta que el valor numérico de la palabra Cordero de Dios en hebreo es 391. Y es el mismo valor numérico del nombre Yehoshua, que es el nombre que utiliza el Nuevo Testamento en hebreo para referirse al nombre original de Jesús en hebreo. Yehoshua, que abreviado se dice Yeshua. Y algo muy interesante, cuando el Talmud pregunta, Mashemot, ¿cuál es el nombre? El valor numérico de la pregunta también es 391. O sea que dentro de la pregunta está implícito el nombre del que podría ser el Mesías, Yehoshua o Yeshua. Y piensen qué respuesta tan magistral le puede dar un creyente de Jesús a un sabio rabínico cuando dude sobre el nombre del Mesías. Otro ejemplo. Aquí voy a hacer unas interpretaciones basadas en un manuscrito del Nuevo Testamento llamado Mateo Sheltov. Mateo Sheltov es un manuscrito que se encontró en Mateo, del libro de Mateo, Nuevo Testamento, que está validado por hebraístas en Israel, como Hotwar o Nehemías Gordo, donde hicieron análisis del texto y llegaron a la conclusión que ciertamente era la transcripción de un texto original de hebreo. Al punto tal de que incluso historiadores cristianos hablaban de que los primeros discípulos de Jesús tenían un texto de Mateo original en hebreo. Voy a utilizar el Mateo hebreo para que ustedes vean cómo el conocimiento del hebreo nos permite conservar el contexto histórico. En Mateo 3:11 aparece algo muy interesante en griego. Dice que Juan el Bautista se encontraba llamando a las personas a arrepentimiento y los sumergía en aguas para arrepentimiento. Si yo traduzco ese texto del griego, como aparece en el manuscrito griego al hebreo, dice que estaba bautizando en Bemay de Teshuvah, en aguas para arrepentimiento. Cualquiera ve eso y no ve nada raro. Aunque sí es un poquito raro, porque todo el mundo sabe que el bautizo, o lo que llamamos en el griego tevilá, siempre se hace en agua. No se hace en barro, no se hace en otro elemento sino en agua. Porque el texto dice que Yohanan el-Baptista, Juan el Bautista, estaba haciendo tevilá y vuelve a ratificar que estaba bajando a las personas en agua. Es redundante, pero no lo vemos extraño. Pero resulta que cuando vimos el Mateo hebreo, hay una pequeña variación en el texto. Y lo vemos abajo. Así aparece en el Mateo hebreo. Es muy parecido. Aquí dice Bemay le Teshuvah y aquí dice Bimei Teshuvah. Se lee casi igual. Pero Bimei Teshuvah
no significa aguas, significa días. Y se traduce como los días de arrepentimiento. Cuando conocemos el hebreo bíblico nos permite entender el contexto histórico. Porque toda persona que estudie el Antiguo Testamento puede llegar a entender que para los antiguos judíos había un periodo muy especial entre el primer día del mes de Elul, el mes 6, y el día 10 del mes 7, donde se celebra un día llamado el Día del Perdón o Yom Kippur. Ese periodo son 40 días que en la tradición judía se usan en recuerdo de los 40 días que Moisés ayunó cuando fue a recibir las tablas de la ley. Ya que dice la Biblia que ayunó durante 40 días. Y luego de esos 40 días viene Yom Kippur, que es el día del perdón, donde justamente se expía el perdón de los pecados por el becerro de oro. Esos días son conocidos desde esta época como los días de arrepentimiento, los Bimei Teshuvah. Así que el Nuevo Testamento, cuando dice que Yohanan, Juan, se encontraba llamando al arrepentimiento en los días de arrepentimiento, está hablando no del suceso, sino del momento en que se encontraba, de la época del año. Y es muy interesante porque Moisés ayuna 40 días y el nombre de Moisés comienza con la letra Men, que vale 40. La palabra diluvio comienza con la letra Men, que vale 40, y el diluvio duró 40 días, 40 días también. Pero muy interesante esto, Jesús va, se bautiza, y ¿cuántos días dura ayunando en el desierto? 40 días, y la palabra Mesías comienza con la letra Men, que vale 40. Y vemos claramente aquí una relación no solamente numérica, sino histórica en el momento en que Jesús hizo su debilidad. Eran los días de Teshuvah. El estudio del hebreo bíblico te permite enriquecer un poquito esto. Otro ejemplo, Mateo 1:1, la parte más aburrida para muchos de la Biblia. La genealogía, el fulano es de Mengana, Mengana es de Sutano, y vemos aquí nombres y los saltamos. Cuando vemos el Mateo, desde el punto de vista hebreo, vemos que este número 14 es una señal. Ben David Ben Abraham. Y esta es la historia de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Así comienza el Mateo hebreo. La primera línea tiene 14 letras exactamente. El nombre de David tiene un valor numérico de 14 y el nombre de Abraham, su valor reducido, que decíamos que 248, 2 más 4 más 8, es 14. El autor de Mateo está siendo reincidente en el número 14 porque 14 es el número de David y él quiere mostrar que él es descendiente de David y por lo tanto tiene el requisito para poder ser Melech HaMashiach, Rey Mesías. La palabra 14 aparece 3 veces y 14 por 3 es 42, que forma el valor numérico de la palabra Beyat Adonai, que es la mano de Dios. Y justamente 3 veces aparece la palabra mano en el libro de Éxodo cuando dice Dios, con mano fuerte te sacaré, te liberaré, con mano extendida, etcétera, etcétera. Lo que vemos claramente que el autor de Mateo quiere es mostrar que la voluntad divina, la voluntad de Dios se está manifestando justamente en el nacimiento de Jesús, al ser Melech HaMashiach, al ser descendiente de David. Y por eso, si nos vamos al punto de vista de la literalidad, no hay 14 generaciones. Ahí diríamos, es un error, porque yo las cuento en el Antiguo Testamento en el 14. Se aproxima más Lucas, cuando Lucas hace un listado de 70. Pero es que el objetivo de Mateo no era mostrar una genealogía literal, él estaba mostrando un midrash, que es el tercer nivel de interpretación. Por eso ustedes van a ver una diferencia entre la genealogía de Lucas, que es literal, es legal, por así decirlo. Él buscó, escudriñó, se fue a los registros y anotó todos los nombres. En cambio Mateo está simplemente colocando los nombres más importantes para que de esa manera el lector pueda ver que lo que está él mostrando es un milagro divino en el nacimiento de Jesús. Esto es muy interesante, por eso incluso el Nuevo Testamento no escapa del uso del hebreo como método de interpretación. Otro ejemplo, Mateo 18. En el Mateo hebreo es el capítulo 79, porque en el Mateo hebreo los capítulos son más pequeños. Dice, Yehoshua le dijo que no perdones a alguien hasta 7, sino hasta 77.
Muchos teólogos dicen, ¿por qué dijo 77 o 70 veces 7? Que es lo que dice la otra traducción Reina Valera. ¿Por qué no dijo 80, 90, 100? ¿Por qué no mencionó otra cifra? Porque en realidad no es la cifra, es lo que representa esa cifra dentro del pensamiento judío del siglo I. En hebreo dice que lo debes perdonar hasta Shevaim Besheva, hasta 77, que es, en alguna traducción dice 70 veces 7, pero en realidad en el original dice hasta 77. Shevaim Sheva. Lo que pasa es que muchas veces cuando traducen primero Shevaim, que viene la palabra 7, cuando yo le pongo el plural Yod Men, forma 70, y la palabra Sheva, que es 7, yo lo que tengo que sumar 70 más 7 es 77. Y algunos traductores pusieron fue 70 veces 7. Es pasable, no es nada del otro mundo. Pero ¿cómo se interpreta esta enseñanza? Fácil con la gematría. Porque hay una palabra en la Biblia que tiene el valor numérico de 77. Y es la palabra Ajesed, que significa la misericordia, la bondad. La enseñanza de Jesús se basa todo en Gesed, de bondad. Él no te está diciendo un número de veces que debes perdonar a alguien. Es que siempre debes actuar con bondad y misericordia. Porque para los antiguos la fórmula era la siguiente: de la manera en que tú te comportas con tu prójimo, de esa manera Dios se va a comportar contigo. Así que si tú eres un juez radical y tajante con alguien, Dios va a ser igual de tajante contigo. Pero si tú actúas con misericordia, con gesto, con tu prójimo, Dios va a ser misericordioso contigo. De la manera en que yo me comporto con mi prójimo, de esa manera Dios se comportará conmigo. Eso es lo que está resumiendo ahí en esta enseñanza. Mateo 17, muy interesante. Y estaba con sus discípulos y ante una señal. Pedro no estaba ni dormido ni despierto, lo cual indica visión. Dormido ni despierto es un estado como de trance, como de que estoy imaginándome algo, me lo estoy soñando, me lo estoy imaginando, no sé, pero no estoy ni despierto ni dormido, dice el texto. En ese texto dice que estaba Jesús al lado de Moisés y Elías. Y él le dijo: maestro, voy a construir cabañas para que te encuentres tú y Moisés y Elías. Muchos intérpretes no entienden lo que significa este texto y han llegado a la conclusión que ahí se apareció el espíritu de Moisés y el espíritu de Elías. Pero en el Mateo hebreo encontramos algo muy interesante. Por eso a mí siempre se me graba decirle a los estudiantes: las letras son señales. En la primera frase dice en hebreo que estaba Moshe Beeliyahu, Moisés y Elías. Y el valor numérico de Moshe Beeliyahu es 403, que es el mismo valor numérico de la palabra Bet Anashim, 2 hombres. O sea, Pedro vio a 2 hombres, los identificó como Moisés y Elías. Obviamente Pedro nunca conoció a Moisés ni conoció a Elías, para saber cómo eran físicamente ellos. Pero luego, cuando les va a construir la cabaña, vuelve a mencionar que le va a construir cabaña para Moisés y Elías, y en la traducción no vemos nada raro. Pero en el texto hebreo aparece un detalle muy particular. El nombre Eliyahu, que es Elías, aparece en su versión resumida, Eliyah. Esto no es nada raro. En la cultura hebrea los nombres siempre se resumen. Yeshua, Jesús, su nombre original es Yehoshua. Yehoshua igual a decir Yeshua. Matitiahu, Mateo, es lo mismo decir a Matitiahu. Yehosef, José, es lo mismo decir Joseph. Lo abreviamos por un asunto de comodidad, pero el significado es el mismo. No altera el significado, pero sí altera la gematría, porque estoy quitando una letra y la letra es un valor numérico. Cuando vemos el texto en el hebreo y vemos que aparece nuevamente el nombre de los dos, pero cambiado, se nos ocurrió hacer la gematría y da un valor numérico al 391, que es el mismo valor numérico de Yehoshua, de Jesús. Lo cual, lo que está queriendo decir la visión, es que en realidad no había 2 hombres aquí aparte de Jesús, sino que el mismo Jesús representaba la Torá de Moisés y la redención de Elías. Él era el plan finiquitado de lo que la Torá de Moisés y los profetas como Elías habían llevado hasta esos días. Pedro lo que está queriendo es ratificar la misión de Jesús y el cumplimiento. Por eso cuando lo ven los discípulos de Juan decían: hemos encontrado aquel del que hablan las Escrituras.
Y él dice, yo no vine a abogar la Torá, yo vine a darle cumplimiento. Ahí está Moshe. Pero cuando él habla del llamado a las ovejas perdidas, cuando él habla del arrepentimiento, cuando él habla del reino de los cielos, ahí está Elías. Y esto es lo interesante de cómo el texto hebreo quizás nos aclara lo que yo estaba pensando. Otro ejemplo, bueno, esto es un poquito controversial, pero bueno, lo voy a tocar. En el Mateo 11:13 dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y de aquí se llegan a ciertas interpretaciones de decir que la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Eso anularía completamente profetas que vienen después de Juan. O incluso muchos profetas como Isaías o Jeremías dieron profecías que hasta el día de hoy no se han terminado de cumplir. Todavía estamos esperando el cumplimiento de esas profecías. Por lo tanto, es un poquito difícil a veces entender el texto de qué me quiere decir porque los profetas y la ley llegaron hasta Juan. Cuando traducimos este texto del griego al hebreo, se leería así: Kikola Nevi Beatorá ad Yohanan Nabu, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Alguien lo lee y no ve nada extraño, pero a mí me parece extraño de que no están hablando de la ley de los profetas. Ningún discípulo a Jesús le preguntó, maestro, ¿hasta cuándo llega la ley de los profetas? Nunca le preguntaron eso. Ellos estaban hablando, era de quién era Elías. Si Juan era Elías. Él no está hablando si la ley de los profetas llegaron hasta Juan. A veces nosotros hacemos lectura tan rápido del texto que a veces nos vemos que ciertas frases se escapan del contexto. Ya va, pero no está hablando de eso. Me preguntó la hora y me dijo que día era la semana era. Cuando vemos el Mateo hebreo original, el manuscrito hebreo, hay una variación. Y la variación es tonta, es pequeña. Y la vemos en esta palabra que está aquí en hebreo señalada. ¿La ven aquí? An. Pero la última letra es una dalet y esta es una lamed, es un poquito más larga. Obviamente en griego, eos y tetis se ven diferentes. En el manuscrito hebreo dice, Shekola Nevi Beatorá Dibru al Yohanan. En cambio, en la traducción griega dice, Kikola Nevi Beatorá al Yohanan, traduciendo el griego al hebreo. Porque todos los profetas y la ley, hasta Juan profetizaron. Él no está hablando de eso. Él está hablando si Juan era Elías. En el manuscrito original dice, porque todos los profetas y la ley acerca de Juan hablaron. No está diciendo que hasta, está diciendo acerca. Porque la identidad del profeta Elías, los judíos decían que para que pudiera venir el Mesías, tenía que venir el profeta Elías para reconocerlo. Y él está mostrando que el reconocimiento, el bautizo de Juan, era él Elías. Y por lo tanto se está cumpliendo una esperanza mesiánica. ¿Qué sucede aquí? Yo creo que lo que pudo haber ocurrido es que como los manuscritos se deterioran, los manuscritos se corrompen. Hoy en día yo puedo agarrar un manuscrito y meterle una cápsula protegida por humedad y por la luz y lo puedo preservar siglos. Pero antiguamente venían lluvias, había tierra, había persecución, los doblaban, los aplastaban. Quizás a esta pequeña letra lamed se le borró un poquito la parte de arriba y el copista griego confundió la ain con la dalet y confundió la palabra acerca a la palabra hasta. Y pudo haber ocurrido ese fenómeno y por lo tanto tenemos esa traducción hoy en día. Otra teoría es que es una conspiración, etcétera, pero no, vamos a poner eso que es un fenómeno muy normal en los manuscritos. Pero fíjense, el conocimiento del idioma bíblico nos permite quizás entender un poquito el contexto de lo que los textos están mencionando. ¿Okay? Para terminar, este es mi favorito. Dice Mateo, dice Moshe, Ishbu Aperushim Bejajamim. Sobre la silla de Moisés se sientan los fariseos y los sabios. En el Reina Valera dice sobre la cátedra de Moisés. Muchas personas no saben qué es la cátedra de Moisés. Porque no existe la cátedra de Moisés. Nunca existió la cátedra de Moisés. Pero cuando vemos el texto en hebreo dice Al-Kiseh Moshe. Y Kiseh no significa cátedra, significa silla. Y nuestros amigos arqueólogos han encontrado en las antiguas sinagogas de Israel y sobre todo en el siglo I, en la sinagoga de Kefar Nahum, donde incluso el mismo Nuevo Testamento dice que Jesús dice que esa es su casa, refiriéndose a su casa en estudio en Kefar Nahum, encontraron en diferentes sinagogas esta silla de piedra
que los antiguos llamaban la Kiseh Moshe, la silla de Moisés, donde el sabio se sentaba y de cierta manera todo lo que él dictaminaba y enseñaba, él decía que era como si Moisés lo enseñara. Aquí nace un pensamiento rabínico judío ortodoxo que yo no estoy muy de acuerdo, que se llama Halajá de Moshe Sinai. Los judíos rabínicos ortodoxos determinan que todo lo que un sabio dice es como si Moisés lo hubiese dicho en el Sinaí. Entonces, si al sabio se le ocurrió una idea nueva y tonta, y tú la contradices, estás contradiciendo a Moisés. Y por lo tanto, eso le daba fuerza al pensamiento fariseo, porque para lo que ustedes sabrán que el pensamiento fariseo no tiene base bíblica, porque quien tenía autoridad bíblica era el saduceo, porque la Biblia dice, le darás autoridad a los levitas, hijos de Aarón, y los levitas y los hijos de Aarón son los que te enseñarán esta ley, y los levitas y los hijos de Aarón determinarán juicio, y los levitas y hijos de Aarón harán esto y esto y esto. Cuando se destruye el primer templo y nace el grupo rabínico fariseo, ellos dicen, bueno, ok, yo no tengo autoridad bíblica, pero tengo una autoridad oral, porque Moisés transmitió dos Torah, una escrita y una oral, y ahí se inventaron ese cuento que hasta el día de hoy perdura. Se llama Torah Sheval Peh, Torah oral. No estoy muy de acuerdo con ese concepto y he dado cátedra justamente refutándolo. Pero fíjense, algo muy interesante, en el siglo I eso ocurría. Y es interesante porque el Nuevo Testamento tiene carácter histórico. El Nuevo Testamento es el primer libro del mundo judío que utiliza la palabra rabino, que es el nombre del líder comunitario. El Nuevo Testamento es el primer libro del mundo judío que la usa. Luego la usa el Talmud en el siglo III al siglo V. Pero muy interesante es que cuando usted ve en el Nuevo Testamento los debates que tenían Jesús y los fariseos, se muestra verdaderamente el pensamiento de cada escuela. Cuando Jesús debatía con los fariseos le preguntaban, ¿qué interpretas tú? ¿Qué opinas tú de tal persona? Debatían en base a opinión. Pero cuando Jesús se presentaba a un saduceo, el saduceo sacaba su chapa bien grande y le preguntaba, ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? Porque el saduceo la tenía y Jesús la respetaba. Jesús incluso le decía, anda, purifícate y preséntate ante el sacerdote. Eso ocurre en el siglo I y lo vemos en el Nuevo Testamento. Ahora bien, ¿por qué menciono esto? Primero, porque sabemos que no existía la cátedra de Moisés. El Nuevo Testamento está hablando de la silla de Moisés. Pero el verso completo dice, los escribas y los fariseos, lo tengo en griego, lo traduzco al hebreo y dice, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que hacer y observar todo lo que digan, pero no hagáis conforme sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Y yo tengo un problema con este texto. Quizás no, usted lo ha leído y no ven cuál es el problema. El problema es que Jesús, que yo leí en los primeros capítulos de Mateo, me decía que no hiciera conforme a la levadura de los fariseos. Me decía que ponían cargas pesadas que ni ellos mismos podían llevar, criticaba a los fariseos, y de repente, terminando Mateo capítulo 23, me dice que haga todo lo que ellos digan, pero no conforme a lo que dicen y hacen. Entonces, debo hacer todo lo que me dicen los fariseos, incluyendo sus sacarnos, sus enseñanzas y sus interpretaciones. Yo veo aquí una contradicción. Veo a un maestro diciendo que no me contamine con su levadura ni sus enseñanzas, y ahora un maestro que me dice que haga todo lo que yo diga. Y esto ha generado incluso tantas controversias de que existen movimientos actualmente que nada más utilizan este texto para decirle a los creyentes, tenemos que hacer todo lo que dicen los fariseos y obviar los anteriores. O incluso tenemos historiadores como moderno Tamario Sabán, un académico judío, y está Joseph Klausner, que fue candidato a la presidencia de Israel, que llegaron a la siguiente conclusión: Jesús pertenecía a la secta de los fariseos porque él mandó a apoyar a los fariseos, cosa que yo no veo en el texto. No veo que él perteneciera a la línea de los fariseos. No se puede ubicar a él en una escuela de pensamiento simplemente por un texto. Pero cuando vemos el Mateo original en hebreo, hay una variación que me da la respuesta a lo que está ocurriendo. Y con esto termino. ¿Ven esta palabra en amarillo? Yonru Lahem. Aquí dice Yonru Lahem. Hagan todo lo que digan, ellos digan. Yonru es lo que ellos digan. Pero cuando veo el Mateo original, el manuscrito hebreo, aparece la palabra diferente. No dice Yonru, dice Yomar Lahem.
y una pequeña letra, como ustedes se dieron cuenta, cambia la palabra verdad a la palabra muerte, la palabra redención a la palabra exilio, la palabra Adán a la palabra sangre. Una pequeña letra aquí me cambió el panorama. Cuando leo el manuscrito hebreo, no dice Yorru la gen, dice Yomar la gen. ¿Y saben cómo cambia tanto la traducción? La traducción entonces dice lo siguiente: al que dice Moshe, sobre la silla de Moisés se sientan los sabios y los fariseos. Kol asher Yomar la gen, haz todo lo que él diga. Moisés en la silla, pero no haga conforme a lo que se sientan sobre la silla, porque ellos dicen y no hacen. Aquí veo entonces coherencia, veo el mismo Jesús que me está mostrando a pegarme los mandamientos, estatutos y preceptos de Dios y apartarme de lo que él llama y el profeta llama lo mismo Tanashim, los mandamientos de hombre. El texto cambia por completo el contexto y me está diciendo apégate a la palabra, pero no las interpretaciones de esos sabios que ellos dicen y no hacen. Con esto terminamos.